Vale. El siguiente, Marc Vinas, es licenciado en Biología, máster en Biología experimental y doctor en Biología por la Universidad de Barcelona, doctor IENIA 2007-2012 y investigador senior del IRTA desde 2012, programa GIRO, siendo responsable del Laboratorio de Microbiología Ambiental en el estudio de bioprocesos microbianos en diferentes tecnologías ambientales y en ecosistemas naturales. Ha participado en más de 50 proyectos y ha publicado más de 75 documentos científicos. El título es Impacto de la post-cosecha sobre las emisiones de metano en arrozales del delta del Ebro. Disculpe. Muchas gracias por la presentación. Buenas tardes. Antes de nada, agradezco que estén aquí en la última presentación. Voy a intentar ser breve y voy a poner bastantes imágenes de espacio abierto del delta del Ebro. Y, a ver si de esta manera nos vamos con una buena sensación y de más espacio. El tema es un poco diferente, va sobre mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero dentro de la sección 6 de este workshop, ¿no? Y este trabajo está incluido dentro de un proyecto LIFE, de un consorcio grande, donde principalmente desde el IRTA trabajamos distintos programas de investigación. Y vamos a intentar hacer un resumen de este proyecto por lo que refiere a los resultados de la mitigación de la emisión de metano en arrozales. Aquí tenemos una presentación de lo que sería el delta del Ebro. Es un humedal de los más importantes que tenemos en Europa. Tiene más de 7.000 hectáreas y 320 kilómetros cuadrados. Estamos hablando de una superficie muy grande, con la peculiaridad de que más del 60% de su superficie está ocupada por el cultivo del arroz, un cultivo que requiere condiciones anóxicas en el sedimento y por lo tanto es una fuente potencial y real de gases de efecto invernadero, como principalmente el metano. Asimismo, en el delta del Ebro hay otras actividades económicas dentro del campo agropecuario, pero también hay acciones importantes de turismo que vale la pena preservar. El delta del Ebro, además, es un espacio que es muy sensible al que sería el escenario actual de cambio global y con una gran sensibilidad al incremento del nivel del mar y también con una peculiaridad que veremos ahora, que es que también está sufriendo lo que se llama subsidencia por la compactación de los sedimentos. Este sumatorio de las dos acciones está acelerando la pérdida de superficie cultivable y también la ocupación del mar en la superficie o extremos más próximos al mar. Esto es un poco el principal escenario del proyecto, que es, por un lado, mitigar, pero también adaptar este espacio natural, reserva de la biosfera, para poder adaptarse a este escenario de cambio. Aquí vemos, de hecho, en esta diapositiva, cómo realmente en 50 años vista vemos dos escenarios, un incremento del nivel del mar de 20 centímetros a la izquierda, en la parte de abajo inferior, y de 70 centímetros en la parte derecha, y donde vemos en azul es la pérdida de superficie, con la implicación económica que esto implicaría. Y esto se debe básicamente por el sumatorio que hemos comentado, la falta de entrada de sedimentos por las presas y el incremento del mar. Muy bien, ya estamos un poco en el tema, conocemos un poco la problemática del delta del Ebro, vemos que el cultivo del arroz como tal también podemos atacar el problema de la mitigación, intentar de disminuir las emisiones de metano, aunque en este caso lo más importante es la adaptación también. Y vemos como, por ejemplo, que el arroz estamos viendo que principalmente puede llegar a causar hasta un 20% de las emisiones de metano de origen antropogénico, como vemos en la parte de abajo, con una participación de hasta incluso el 7% en los equivalentes de CO2 globales que se emiten anualmente en nuestro planeta. Estamos hablando, por lo tanto, de un escenario de gran importancia en lo que se requiere a la mitigación de la emisión de metano.
Muy bien, dentro de este proyecto hemos planeado distintas acciones. Las más importantes serían a ensayar a nivel piloto el efecto de la adición de sedimentos para intentar de subsanar la subsidencia. Estos sedimentos es un pilotaje más de hidrodinámica de sedimentos para intentar mitigar la subsidencia y también el efecto agronómico de estos sedimentos. Asimismo, también técnicas diferentes agronómicas de cultivar el arroz en inundable o en terreno húmedo sin inundar, cómo implicaría esto en lo que serían las emisiones de metano, pero también de óxidos de nitrógeno. Esto lo hemos probado en distintas parcelas, como veremos ahora a continuación, intentando de albergar las diferencias geofísicas, geoquímicas, también de manejo del cultivo y de técnicas también de la gestión de la post cosecha, como veremos, que es un punto muy importante. Aquí tenemos un poco el esquema de lo que sería la experiencia en esta acción de mitigación. Serían 15 terrenos piloto, lo hemos ensayado en 2015 y en 2016. Voy a presentar resultados de 2015. Vemos aquí distribuidos en los puntos en amarillo en el mapa del delta dónde están distribuidas las parcelas reales, en este caso del grupo Kellogg's, que están en activo en el delta del Ebro. Y hemos hecho una caracterización físico-química, tanto de agua de entrada, salida, del sedimento y también de las emisiones de los gases de efecto invernadero en general, desde marzo hasta diciembre, albergando tanto el periodo de cosecha, de cultivo, como el de post cosecha, una vez cosechado. Aquí vemos unos ejemplos de lo que sería la dimensión de las parcelas. Hemos hecho 3 o 4 réplicas en campanas estáticas que tienen que ser diseñadas para que quepa la planta del arroz y le pueda llegar la luz, para poder simular muy bien el fenómeno de fotosíntesis. Pero también hemos hecho intercalibrado con cámaras dinámicas tipo Limbal para intentar calibrar las emisiones de gases de efecto invernadero. Los hemos hecho también en terrenos en cosecha y en post cosecha. ¿Cómo hemos determinado estos gases? Básicamente por cromatografía, gases FIT, el metano, concentraciones de metano atmosférico, y también por cromatografía de gases con captura de electrones, tanto para el óxido nitroso como para el CO2. Los límites de detección, estamos hablando de metano en condiciones atmosféricas, y en el caso del óxido nitroso, pues de 0,5 ppm para arriba. En este caso lo que se realiza es cada 10 minutos se coge una muestra en una campana estática y se hace una cinética de la velocidad de acumulación de los distintos gases en esa campana durante ese periodo para tener una cinética de emisión, una tasa de emisión. Eso se ha hecho para distintas parcelas por triplicado y durante 8 meses, durante 2015 y 2016. Ya lo hemos hablado, distintos tipos de manejo, en cultivo seco, cultivo inundado, pero también en periodos de cosecha y post cosecha. Vamos a los resultados. Como vemos aquí en esta figura, vemos el periodo de mayo a diciembre de 2015. Vemos muy bien cómo tenemos una distribución, podríamos decir, como 2 grupos, el grupo junio-septiembre, y después tenemos un grupo octubre-diciembre donde hay una gran dispersión. En el primer grupo es el periodo de cultivo, mucho más homogéneo, y después tenemos el post cosecha con una gran dispersión debido a que la lámina de agua en post cosecha cambia mucho en el delta del Ebro, en los arrozales, y eso implica una gran variabilidad en las emisiones de metano. También hemos hecho, para intentar de calcular la tasa anual, el efecto día-noche. Hemos hecho algunos estudios de 24 horas, como se puede ver en la gráfica superior, viendo que la tasa de emisión oscila entre los 2,4-3,5 miligramos carbono de metano metro cuadrado y hora. Y lo que sí hemos visto un efecto muy claro es en lo que es la cubierta vegetal. Cuanto más cultivo tenemos, más se emite. Eso es debido a un fenómeno de la erénquima del arroz que facilita la conductividad de los gases de la raíz a la fase foliar. En resumen, cuando vemos un poco los resultados, vemos que hay una distribución bimodal en la cual vemos una gran acumulación en el periodo post cosecha, incluso llegando a acumularse el 70% de la emisión de metano en este periodo.
¿Qué peculiaridad tiene este periodo y por qué ocurre eso? No solo en España, sino también en muchos países, en Italia y otros países del Mediterráneo, y incluso en Asia, una vez se recolecta el arroz, la paja se mezcla con el cultivo. Y ese mezclado provoca un incremento de la materia orgánica y también una movilización de lo que serían las burbujas de gas que pudiera haber en el cultivo. Eso produce una gran emisión que no solamente la tenemos en octubre, sino también en noviembre y también en diciembre. Como resultado, lo que vemos es que habría, y hemos visto, que hay que tener en cuenta este periodo de poscosecha, que en muchos inventarios del IPCC no se están teniendo en cuenta, y es una de las conclusiones importantes de este trabajo. Hemos hecho revisión a distintos estudios y hemos visto pocos estudios en que hay poscosecha y algunos, y estamos en un rango parecido. Estamos en rangos de 200 miligramos, no gramos, como se comenta aquí, de acumulación anual debido a la poscosecha, mientras que el periodo de cultivo es de unos 98 kilogramos de metano aquí, por hectárea y año. Es decir, tenemos, la principal conclusión importante del trabajo es esta. Pero, ¿cuáles son las variables que más han condicionado la emisión de metano a lo largo del estudio? Mediante estudios estadísticos de información teórica tipo GLM, podemos ver aquí en rojo cuáles son las variables más importantes. Vemos el redox, la temperatura cubierta a nivel del agua y la adición de paja como variables importantes. Antes de concluir, el estudio futuro hacia donde estamos yendo es ahora también en intentar de entender mejor la repetibilidad de este fenómeno. En 2016 estamos viendo el mismo fenómeno, no voy a presentar los datos, pero es parecido. Y también estamos intentando de entender cómo cambian las poblaciones microbianas a lo largo del tiempo, incluso el tipo de metano que se produce por fraccionamiento isotópico. Podemos ver las deltas y ver si tenemos mecanismos más hidrogenotróficos o acetoclásticos durante este periodo. Eso para complementar y dar un poco más de impacto al estudio. Así como conclusiones finales, ya las hemos comentado un poco, que es el periodo de poscosecha, es el periodo que hay que tener en cuenta y que hay que añadir en los inventarios del IPCC, que en el delta del Ebro se emiten unas 6.600 toneladas de metano al año, que esto implica, es un 0,5% de los equivalentes de CO2 que se emiten anualmente en Cataluña, de todas las actividades, no solo agrícola, es decir, es un valor muy importante a tener en cuenta, que la temperatura, el pH y el redox son importantes, como la gestión de la paja. Podemos gestionar diferente la paja en digestores anaerobios, podemos intentar no añadirla de la forma en que estamos añadiendo y también podemos jugar con la lámina del agua, no inundando siempre el terreno en las mismas fechas. Así, para concluir, por eso el mensaje principal es que la poscosecha es un parámetro a tener muy en cuenta en este tipo de cultivos. Con esto doy por concluida la presentación. ¿Preguntas? Tengo uno. Sí. ¿Cuál fue las emisiones de metano en enero y febrero? ¿Qué pasó? Vale, en enero y febrero no hay emisiones de metano. De hecho, en abril y mayo no hay emisiones prácticamente. Estamos hablando de emisiones cero. No hay... Sí, pues no lo hemos puesto, pero es que no hay emisiones. Incluso en mayo, cuando empezamos a mirar las emisiones, no tenemos emisión prácticamente. Ahí el metano atmosférico, aditivo, no lo vemos, no vemos emisión. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cómo hacéis lo de...? Porque me ha gustado mucho cómo has presentado de la tasa de emisión, o sea, miligramos de CO2 por hora, pero tú en realidad cuando coges la bolsa mides concentración. Sí, es una cinética, entonces miramos cada 10 minutos, eso es una cámara estática. Bueno, Una cosa es la bolsa, claro, en Limbal sí que es según el flujo forzado que tú pones, pero en lo que es cámara estática es una cinética, o sea, cada 10 minutos coges la muestra, como es un espacio cerrado, se acumula el metano, CO2 y el oxímetro, si tú puedes calcular el incremental,
y está optimizado porque a partir de X minutos no es tan buena la correlación de la cinética. Tú ves un incremento que es linealmente ¿Cada X tiempo lo proporcional. vacías? Sí, se vacía. Se Entonces vacía y se empieza la otra vez. ponemos en las zonas, lleva unos flotadores y es una sección perfecta de lo que es la lámina Sí, de como agua. biogás. Pero digo que en todo el experimento, todo el tiempo que dura, no se vacía. Bueno, ¿Se vacía cada muestreo? en cada muestreo se vacía. Sí, claro. Vale, eso Sí, era mi pregunta. sí, no lo he comentado. Muchas gracias. Gracias. Ya está, ¿no? O sea, aplauso.